Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos gracias al mecenazgo de Asisa y de Cabify. Hoy, en la recta final de las elecciones del próximo domingo, tenemos el honor de recibir como ponente de este ciclo electoral a doña Cristina Narbona, presidenta del PSOE y cabeza de lista por este partido al Senado en Madrid. Le va a presentar doña Teresa Rivera, la ministra de Moda, porque felicidades por organizar la Cumbre del Clima. Ministra para la Transición Ecológica en funciones y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Madrid. Querida Teresa, la tribuna es suya. Querido José Luis, siempre has tenido una extraordinaria habilidad para acertar con los tiempos y los temas. Y verdaderamente en esta ocasión has acertado con los tiempos y los temas cuando era difícilmente previsible que siempre hubiera sido acertado, pero ahora hay como un plus en ese acierto. Para mí es un inmenso privilegio estar hoy presentando a Cristina Narbona. Con y sin incidente sorpresa como el que hemos tenido estas semanas. Es un enorme privilegio porque, como para una buena parte de vosotros, como para la mayor parte de vosotros, Cristina representa una trayectoria de coherencia y compromiso en este país que la ha llevado a ser pionera, con espíritu batallador a lo largo de los años en temas extraordinariamente complicados. Tiene poco sentido recordar un currículum que solamente leerlo nos llevaría muchísimo tiempo. Ha pasado por prácticamente todo, siempre con vocación de servicio público, pensando en las personas, en el medio ambiente y en la prosperidad de todos. Ha pasado por la Administración autonómica en los primeros pasos de la Junta de Andalucía, por el Banco Hipotecario, ha llevado los temas, las políticas de vivienda y medio ambiente. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid, ha tenido responsabilidades en grupos de reflexión internacional importantes, tanto en materia de océano como cuestiones que miden el progreso más allá del PIB. Ha sido ministra de Medio Ambiente, la ministra de Medio Ambiente. Ha sido representante de España ante la OCDE, por tanto, entendiendo lo que significa el multilateralismo, lo que significa la construcción de un modelo diferente de Europa, el peso económico en las relaciones internacionales, el acompañar a los demás. Ha tenido cargos en la ejecutiva del partido que hoy preside. Ha sido diputada, senadora, es vicepresidenta del Senado. Yo la conocí, más allá de admirarla, porque conocerla la conocía desde hace mucho, pero nos conocimos en el año 2004, cuando era funcionaria en activo en la Oficina de Cambio Climático, es nombrada ministra y en poco tiempo pone patas arriba el Ministerio, con encargos tan sencillos como tenemos que diseñar un plan de cumplimiento del Protocolo de Kioto y el Sistema Europeo de Comercio y Derechos de Emisión, preferentemente en 100 días. Tenemos que hacer muchas cosas en este Ministerio en unos tiempos que eran muy complicados. Eran tan complicados que se convirtió en revolucionaria como lo son los buenos revolucionarios, simplemente exigiendo la aplicación de las normas, el sentido común y el interés general. Pedía en esos tiempos del agua para todos, malinterpretando qué significaba agua para todos, o de construcción en el litoral, con poco respeto a prácticamente cualquier cosa. Ella pedía con constancia que se aplicara la Directiva Marco del Agua, que se aplicara la Ley de Costas y la Constitución, que se protegiera la biodiversidad, tal como nos exigían los tratados internacionales que habíamos firmado y que estuviera a la altura de lo que representa en el conjunto de la riqueza de nuestro país, y elevó a categoría de política de Estado por primera vez las políticas de cambio climático, tema en el que yo empecé a trabajar con ella
y del que mantuvimos una intensa actividad y una enorme amistad. Por recordar algunos datos significativos al respecto, en aquel momento las emisiones de gases de efecto invernadero en España estaban alrededor del más 49% con respecto a 1990. Yo recuerdo que cuando empezamos a pasear por el mundo y por Europa, que antes de 2012 conseguiríamos reducirlas al más 37, 12 puntos, activar los sistemas de compra de derechos de emisión como una estrategia para construir también geopolítica y política comercial, 20 puntos, nos miraban como si estuviéramos locos. Se empeñó en que todo el mundo, toda España, pudiera conocer cuáles eran los impactos, las principales implicaciones del cambio climático para España. Era un tema tan complicado que yo recuerdo que había profesores de la facultad que me decían, pero ¿cómo te vas a dedicar tú a eso, si esas cosas de meteorólogos? Prácticamente nadie, salvo selectos grupos de académicos o de profesionales aislados en empresas o en instituciones, entendían por qué era una gran revolución desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial, pero también desde el punto de vista social y de la geopolítica. Y Cristina sí lo entendía y apostó por ello. Y más allá de apostar por ello, se dio cuenta de otra cosa fundamental que también ha marcado nuestra vida moderna desde entonces. Y es que la agenda de cooperación internacional, la agenda de las relaciones internacionales, la agenda de la solidaridad en un contexto multilateral, pero también de relaciones privilegiadas con nuestros vecinos del Mediterráneo o con nuestros socios hermanos clásicos de toda la vida, como eran América Latina, debía ser una agenda de desarrollo sostenible, una agenda en la que no cabía el desarrollo, ni el progreso, ni la prosperidad económica perdurable, si no integraba razonablemente el medio ambiente. Recuerdo bien que en una de esas cumbres de ministros de medio ambiente, en el contexto del trabajo de la Secretaría General para Iberoamérica, teníamos una discusión, una conversación enormemente apasionada y ella, todo el mundo la utilizaba o la veía como una gran referencia para hacer progresar sus agendas en las políticas nacionales en un momento que también era complicado porque el modelo del desarrollismo seguía siendo una pauta habitual en prácticamente todos los países, que me dijo una cosa que me quedó marcada y que yo creo que representa uno de los elementos que ha sido las grandes referencias en política internacional de desarrollo para España desde entonces. Me dijo, el cambio climático es importante y ha generado una atención muy notable en muchos países, pero todavía no se ha entendido hasta qué punto es fundamental la cooperación en materia de agua, hasta qué punto es fundamental acceso a agua, saneamiento, depuración, políticas de agua de presente y de futuro, y no solamente de pasado. Solamente así podremos facilitar desarrollo, podremos facilitar salud pública, podremos facilitar un empoderamiento de las mujeres en muchos de los países. Y de ahí salió el Fondo del Agua, en un momento de oro de la cooperación española, donde España se convirtió en un referente de modernidad para las políticas de cooperación. Después pasó por otros avatares un tanto más complicados, Consejo de Seguridad Nuclear, OCDE antes, que eso era menos complicado que Consejo de Seguridad Nuclear para según y qué momentos y qué cosas. En fin, una trayectoria impecable que se resume bien en una frase que seguro todos la habéis oído muchas veces: no hay economía sin ecología. Y en el fondo lleva implícita una segunda frase que la representa bien, como persona conciliadora, constructiva, abierta a escuchar lo que todo el mundo quiera aportar y siempre dispuesta a ayudar para el progreso de las personas. No hay economía sin ecología, pero no hay economía ni ecología que tengan sentido si no es para el bien de las personas. Cristina es, sobre todo, una gran humanista, una gran persona comprometida con las personas en el contexto difícil que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, querida Teresa. Muchas gracias a todos y a todas por asistir, autoridades, amigas y amigos. Una vez más, este foro nos permite compartir reflexiones en voz alta y escuchar también algunas de las demandas de los presentes, como decía antes Teresa, con una oportunidad
en cuanto a la coincidencia de esta jornada con el compromiso que el Gobierno de España ha adoptado para que se celebre la Cumbre del Clima en Madrid, al no poderse celebrar en Chile, que no deja de ser una enorme oportunidad para nuestro país. Sin ninguna duda, necesitamos del esfuerzo no solo de nuestro Gobierno, sino también de la sociedad civil. Y desde aquí quiero insistir en la importancia que en todas las cumbres del clima tienen las personas que representan al mundo empresarial, a la comunidad científica, a las organizaciones sociales, a los ayuntamientos. Cada vez más la lucha contra el cambio climático no es solo una cosa de los gobiernos, como dentro de los gobiernos no es una cosa solo de los ministros de Medio Ambiente. Así que estamos en un momento, sin ninguna duda, apasionante desde el punto de vista de la gestión de nuestro Gobierno, que, miren ustedes por dónde coincide con la semana previa a unas elecciones generales. He compartido efectivamente con Teresa Ribera años de trabajo, de dificultades de las que siempre se aprende, y en muchas ocasiones he llegado a pensar aquello que Marguerite Yourcenar en su libro sobre las memorias de Adriano decía, que en política anticiparse a los tiempos es una forma de equivocarse. Bueno, pues quizás eso no sea cierto, o al menos yo no lo veo así, porque la política debe ser también la capacidad de prevenir daños mayores a la ciudadanía. La política tiene que marcar una senda y tiene que dar, sobre todo, seguridad a los ciudadanos frente a desafíos que son cada vez más globales y más complejos. Así que sí, la cuestión ambiental en nuestro país ha sido relativamente marginal hasta este momento. Hoy tenemos un ministerio para la transición ecológica y nos gusta decir que es el único ministerio que no es ministerio de algo, ministerio de fomento, ministerio de relaciones con las Cortes, sino un ministerio para algo, porque la primera transición que necesitamos es un cambio de paradigma, es un cambio de mirada hacia el mundo que nos toca vivir, un cambio, por lo tanto, mucho más mental, mucho más de ideas que de normas que si no se entienden, si no se comprenden, si llegan antes de la cuenta, a veces son muy difíciles de hacer cumplir. Y hacerlo desde el servicio público, como lo ha venido haciendo Teresa Ribera durante muchos años, con un gran reconocimiento internacional, es sin ninguna duda un privilegio para quienes creemos que la política, con mayúscula, es precisamente la capacidad de transformar las sociedades y de hacer que sea posible aquello que es necesario. Y ahora estamos en campaña electoral y obviamente les voy a dar algunas pinceladas de lo que son nuestras propuestas. Yo invito a todos también a que esta noche vean el debate entre los candidatos, porque hay muchas personas que todavía están indecisas, que decidirán también de acuerdo con lo que perciban en ese intercambio durante el debate televisivo, pero antes de nada, una vez más, porque me ha tocado hacerlo en otros momentos en que he sido ponente aquí en el Foro Nueva Economía, mis primeras palabras van dirigidas al presidente de la Generalitat, al señor Torra, al que urjo a que, de una vez por todas, consiga evitar la violencia radical en los próximos días. A partir de hoy mismo, hoy tenemos al jefe del Estado en Barcelona y tenemos una semana que culmina con unas elecciones generales y es responsabilidad, en primer lugar, del presidente de la Generalitat garantizar la seguridad de todos los catalanes y de todas las personas que estarán en estos días en Cataluña. Y también, por supuesto, comienzo por dar las gracias de manera absolutamente sincera a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que desde hace ya demasiados días están jugándose la vida para garantizar la seguridad de todo el mundo en Cataluña.
Así que van hacia ellos mis primeras palabras y mi reconocimiento en un día en que comienza una semana de extraordinaria intensidad desde el punto de vista político. Y, por supuesto, también quiero desear lo mejor al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y al Ministerio para la Transición Ecológica, porque lo que vamos a tener con la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid es un evento que tiene dimensiones que ya casi no recordamos en Madrid. Hay que irse muy atrás para encontrar una cumbre internacional, que el caso fue la Cumbre sobre Oriente Medio, hace muchos años ya, que reúna a tantas personas y que suponga tanta necesidad de mantener la seguridad, por supuesto, y también de demostrar ambición. De demostrar la ambición de que España juega en el ámbito internacional a favor de un multilateralismo con reglas, de una globalización de los valores. Por lo tanto, con una visión del mundo que pretendemos como miembros de la Unión Europea que se extienda a otros continentes. Ese es el reto, uno de los retos a los que nos enfrentamos justamente estos días en los que los españoles y las españolas tienen que tomar una decisión fundamental. Ir a las urnas, que espero que vayan masivamente, y decidir qué partido creen que es el que les ofrece mayor solvencia, mayor seguridad y mayor capacidad también de soñar un futuro diferente para nuestro país. Porque, miren, esto de la política puede entenderse como la gestión de la cosa pública, pero es mucho más que eso. La política exige tener capacidad de imaginar una España, en este caso una España diversa, y es lo que hemos venido intentando. Cuando volvemos ahora a pedir el voto para el Partido Socialista, por supuesto lo hacemos con propuestas que son prácticamente las mismas que hicimos en el mes de abril, y aunque haya algunas novedades, están muy acotadas. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué podemos ahora añadir cuando pedimos el voto? Pues fíjense, tenemos que introducir esa variable del tiempo que se nos agota para hacer frente a demasiadas urgencias de carácter social, de carácter económico, de carácter ambiental, urgencias de carácter político, urgencias de convivencia. Por eso, cuando me preguntan, bueno, ¿y ese lema que ahora saca el Partido Socialista de ahora sí, ¿eso qué significa? Bueno, podríamos decir de forma muy clara que ahora sí o sí. Es decir, este es un momento trascendental en el que hay que tomar decisiones cara al futuro de nuestro país, primero y ante todo para preservar precisamente la democracia y la pluralidad en nuestro país, algo tan importante en un país como España, que ha tenido una transición política que ha sido una referencia para muchísimos países, pero que no ha terminado. Y, de hecho, en los días pasados hemos asistido a la exhumación de los restos del dictador como un acontecimiento que efectivamente tiene que ver con una democracia que ha ido evolucionando y que es capaz cada vez más de mirar hacia el pasado para cerrar heridas. Y en nuestro programa electoral pretendemos seguir cerrando esas heridas, pretendemos que no solamente se exhumen, como se ha hecho, los restos del dictador, sino también que se prohíba la apología del franquismo, se retiren condecoraciones y privilegios que se otorgaron en su momento en el entorno del régimen franquista, se plantea una revisión del concordato de nuestro Gobierno con la Iglesia, se da un paso más en una transición hacia una democracia laica, hacia una democracia moderna, hacia una democracia integrada en los países de nuestro entorno y con vocación de ser un agente plenamente activo en ese orden multilateral, a partir también de esas decisiones que son estrictamente domésticas, pero que fuera de nuestro país incluso
muchos se sorprenden porque desconocían o no tenían suficiente información sobre lo que representaba esa decisión de cumplir con la Ley de Memoria Histórica a la que hemos asistido hace muy pocos días. En el programa electoral que presentamos, como señalaba, no hay muchas novedades, pero sí es muy importante insistir en la urgencia. En la urgencia ante cuestiones sociales de las que España no puede, desde luego, sentirse en absoluto satisfecha. Un 28% de nuestros niños se encuentra en riesgo de exclusión social. Un país como España tiene esa terrible herida que significa una infancia con problemas para desarrollar una vida plena, con problemas para integrarse como ciudadanos activos en nuestra sociedad, que tenemos que abordar y que se comenzó a abordar en el Gobierno de Pedro Sánchez desde el primer instante. Pero sí, ahí está la pobreza infantil como parte de una situación de pobreza y de exclusión social que en nuestro país tiene muchísimo que ver con la regulación del mercado de trabajo, con la elevada tasa de precariedad, con los bajos salarios, con la facilidad del despido, con cuestiones que están en el origen de una grave desigualdad que también, en este caso, nos sitúa en un ranking en el que no nos gustaría, desde luego, encontrarnos. Por delante de España solo son más desiguales países como Bulgaria, Letonia o Lituania, pero el resto de los países tiene brechas de desigualdad menores de la nuestra y eso, como Partido Socialista Obrero Español, es sin ninguna duda, una absoluta prioridad. Por lo tanto, en el programa electoral retomamos aspectos que tienen que ver con la reforma laboral, con la necesidad de derogar aquellos aspectos más lesivos de la reforma laboral que perpetúan la precariedad y que favorecen el fraude en toda una serie de aspectos de la subcontratación, de los trabajos temporales, etcétera. Y, por supuesto, también tenemos que abordar, si queremos un país más justo, con mayor justicia social, una reforma fiscal justa. No habrá justicia social en nuestro país mientras no haya justicia fiscal. Y también en esto somos bastante diferentes a la mayoría de nuestros vecinos. No es solamente que recaudemos menos en términos de PIB, 8 puntos menos de la media de nuestro entorno, sino que además lo recaudamos de manera extraordinariamente injusta, porque la mayor parte de la carga fiscal recae sobre las familias de ingresos medios y bajos, si tenemos en cuenta no solo el IRPF, sino también el impuesto sobre el valor añadido. Y, en cambio, los que tienen ingresos más altos o las grandes corporaciones están contribuyendo en un porcentaje excesivamente bajo a las arcas públicas. Y esto no es algo que afecte solo a las personas que pagan o no pagan más o menos impuestos. Una sociedad que se percibe a sí misma como una sociedad injusta tiene el caldo de cultivo más apropiado para que se desarrollen los populismos, para que se desarrollen movimientos radicales y para que se vea claramente que para muchas personas las instituciones no son de fiar. Tenemos estos días muy cerca en el corazón, más lejos en la geografía, precisamente a Chile. Si tenemos la cumbre del clima en España es porque Chile se enfrenta a la emergencia de lo que todos conocíamos desde hace mucho tiempo y que es que el crecimiento del Producto Interior Bruto y una cierta estabilidad, incluso desde el punto de vista institucional y democrático, como es el caso de Chile, en absoluto es incompatible con que Chile tenga una de las tasas de desigualdad más altas del continente americano. Y al final, antes o después, la desigualdad se convierte en un problema
que no solo es un problema social, acaba siendo un problema económico, un potencial de ciudadanos que no puede aportar todo lo que podría aportar si tuviera garantizada educación de calidad, sanidad también de calidad, si pudiera efectivamente desarrollar su proyecto vital, y que antes o después, ese malestar, esa sensación de inequidad se convierte en un movimiento que hace difícil, en el caso concretamente de Chile, que Chile pueda cumplir con sus compromisos internacionales. Así que, efectivamente, repetimos algunas de las medidas que en el mes de abril planteamos para poder avanzar hacia un empleo más digno y unas pensiones más justas. Ambas cosas están, por supuesto, conectadas, y esas pensiones más justas requieren, sin ninguna duda, de uno de los principales pactos de Estado que el presidente Pedro Sánchez, el presidente en funciones, ha puesto ya sobre la mesa en lo que él llamó hace unos días su plan antibloqueo, cuando planteó efectivamente la posibilidad de alcanzar amplios acuerdos con todas las fuerzas políticas que estuvieran dispuestas a ello para poder arrancar cuanto antes una legislatura, y entre esos pactos uno muy importante es el pacto en la Comisión de Toledo, el Pacto de Toledo, un pacto para que haya una sostenibilidad financiera de nuestras pensiones y que nuestras pensiones se puedan ir actualizando de forma que los pensionistas no pierdan capacidad adquisitiva, que vayan aumentando además las pensiones más bajas, que hoy desde luego no pueden garantizar en absoluto una vida digna a quienes la reciben, y que se vaya cerrando también esa brecha de género que existe tanto en el ámbito del mercado laboral como, por supuesto, ampliada en el ámbito del sistema público de pensiones. Y queremos reiterar nuestra apuesta como Partido Socialista por un sistema público de pensiones que sea suficientemente estable. Y para ello no queda más remedio que tener recursos adicionales, esos recursos adicionales que vendrían de las modificaciones fiscales que hemos venido proponiendo a lo largo de este año, que hemos transmitido también a la Comisión Europea y que tienen que permitir que, entre otras cosas, el sistema público de pensiones en nuestro país no se enfrente con dificultades. Y no debe de haber dificultades en un país donde la evidencia está ahí, la riqueza y la renta están concentradas en muy pocas manos y hay enormes bolsas de pobreza, sobre todo en algunas comunidades autónomas, y una enorme brecha de desigualdad. Luego, renta y riqueza existen y se crean. De lo que se trata, como casi siempre, desde una mirada socialista, es de hacer una distribución eficiente de la renta y de la riqueza que sea, además, una distribución justa. Que sea una distribución más justa que lo que nos dice la OCDE, que cuando publica sus informes sobre cómo inciden en nuestro país las distintas políticas sociales y la propia política fiscal, viene a decirnos al final que somos un país donde no se reducen las desigualdades después de aplicar el sistema impositivo que tenemos. Al contrario, en los últimos años eso ha venido aumentando. Y, en cambio, Funcas, las cajas de ahorro, hace muy pocos días publicaban también un informe sobre desigualdad y economía, donde señalaban el papel fundamental de las pensiones como herramienta para reducir la desigualdad en nuestro país. Así que nos tiene que ocupar y preocupar cómo llegar a ese acuerdo político, a ese acuerdo con los agentes sociales que nos permita crear empleo, empleo de calidad, volver a tener una capacidad de diálogo entre los agentes sociales bien estructurada en la negociación colectiva y garantizar la sostenibilidad financiera de nuestras pensiones. Y no tenemos que preocuparnos solo de los mayores desde el punto de vista de sus pensiones,
porque este es un país que tiene una cuota cada vez mayor de personas de más de 65 años y estamos en ese ranking posiblemente mucho más positivo a la cabeza del mundo en cuanto a expectativa de vida, pero eso significa también gestionar una situación en la cual hay muchos ciudadanos, muchas ciudadanas de una edad en la que probablemente necesitan cuidados especiales por parte de las instituciones, por supuesto, por parte de la sanidad pública, y necesitan que se refuerce de una vez por todas el sistema público de atención a la dependencia. Ese sistema, esa legislación que nació en la etapa del presidente Rodríguez Zapatero, pero que no hemos llegado a completar en lo que es la respuesta de las administraciones hacia ese desafío. Por eso uno de los principales compromisos que asumimos en esta campaña electoral es el de aportar recursos para que se reduzca durante esta legislatura en un 75% la lista de espera de aquellas personas que, estando ya calificadas como dependientes, no están recibiendo la ayuda pública correspondiente. Y si hay alguien que tiene prisa y nos urge a los políticos y a los ciudadanos a empezar a gobernar con todas las capacidades que da un gobierno y un parlamento en pleno funcionamiento, son precisamente aquellas personas para las que el tiempo que les queda de vida no es mucho. Y por eso también tenemos un compromiso que ya tiene forma de anteproyecto de ley para regular en nuestro país la eutanasia y para regular en nuestro país también una muerte digna, los cuidados necesarios para garantizar una muerte digna. Son cuestiones que, insisto, afectan a una población que pesa cada vez más en nuestro entorno, en nuestro país, y que además ha cargado con lo peor de la crisis, en muchos casos ayudando a hijos y a nietos en una situación de precariedad económica. Y hay también cuestiones que tienen que ver con los jóvenes que tienen especiales dificultades de acceder a la vivienda en nuestro país, cosa que se deriva en gran medida de esa precariedad y de esos bajos salarios que están recibiendo. Fíjense que en estos momentos el salario medio de un primer empleo para un joven en nuestro país es inferior al salario, en términos reales, al salario que recibía al principio de la crisis. Por lo tanto, hemos retrocedido en cuanto a la capacidad que tienen hoy los jóvenes de emanciparse y, mientras tanto, por el contrario, la relación entre el precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, y ese ingreso medio, sobre todo de los jóvenes, ha venido haciendo cada vez más difícil el tener un proyecto de autonomía, un proyecto personal. Así que también aquí hay una propuesta potente desde el punto de vista de la política de vivienda para apostar de una vez por todas en nuestro país por más vivienda pública en alquiler a precio, por lo tanto, asequible, y en apostar por evitar cualquier forma de especulación sobre la vivienda protegida, algo que hemos visto en los últimos años, cuando la vivienda protegida es una vivienda que se compra y se vende. Al final ha resultado muy difícil evitar que no se especule sobre un bien como la vivienda, que en el caso de las viviendas protegidas ha sido el resultado de una política pública, por lo tanto de los recursos de todos nosotros, y hay en estos momentos una propuesta de nueva ley estatal de la vivienda precisamente para fortalecer uno de los derechos que están inscritos en nuestra Constitución. Nuestra Constitución es seguramente de las más avanzadas para la época en que se aprobó respecto a otras constituciones y, dicho eso, como cualquier otra norma, cabe pensar en su reforma. Pero para ello hace falta un consenso político muy amplio y mientras ese consenso llega para cambiar la Constitución y reforzar algunos de los derechos básicos, tenemos la obligación de seguir cumpliendo y mejorando las leyes que tenemos.
Cuando se invoca desde los partidos independentistas en Cataluña el no existente derecho a la autodeterminación como un ejercicio de democracia, hay que decir una y 100 veces más que no hay democracia si no hay respeto a las leyes, que son las leyes las que garantizan la existencia de un sistema democrático y, por lo tanto, garantizan los derechos de todos los ciudadanos. ¿Esto significa que las leyes no se pueden cambiar? Por supuesto que no, pero hay trámites y hay procedimientos para hacerlo de una forma que permita combinar las distintas ideologías que están presentes en cualquiera de los parlamentos. Y tenemos, sin ninguna duda, ese escenario de búsqueda de soluciones para la España rural, para el medio rural, que forma parte de nuestro deseo de una mayor igualdad entre los ciudadanos, vivan donde vivan. También aquí hay algunos compromisos, a mi juicio, muy significativos para conseguir que tengan una vida digna las personas que viven en el medio rural. Por ejemplo, garantizar que haya transporte público que permita en aquellas localidades donde no hay un centro de salud que diariamente se pueda llevar a las personas que lo necesitan desde esa localidad a la localidad que sea cabecera de comarca, donde puedan recibir la atención necesaria. Igual que está el compromiso, que está en parte cumpliéndose, de lograr la completa conectividad de todo nuestro territorio, para poder generar condiciones de creación de empleo fuera de los ámbitos urbanos, ayudando por una parte a descongestionar las áreas metropolitanas y por otra parte ayudar a crear empleo y a fijar población en el medio rural. A todo lo que proponemos en nuestro programa electoral nos puede ayudar y mucho lo que serán las políticas de la nueva Comisión Europea, la que arrancará dentro de poco y para la que la nueva presidenta de la Comisión ha dado ya algunas señales que tenemos, sin ninguna duda, que aprovechar. Y una de ellas es precisamente el que la Unión Europea se organice en torno a un gran pacto verde, a un New Green Deal, donde haya recursos económicos que permitan la transformación, la transición ecológica de nuestras economías y que sea una transición justa que permita que en aquellos territorios o en aquellos sectores donde esa transición puede generar determinadas dificultades, se ayude también con esos recursos que pueden venir de los fondos europeos y se ayude, como ya se ha empezado a plantear por parte del Gobierno, en estrecha colaboración con trabajadores, con empresas y con las administraciones locales para ir creando nuevas oportunidades de empleo y para ir aprovechando la innovación tecnológica en sectores tan importantes para nuestro país como es el sector energético o como es el sector de la automoción, sectores donde la transición ecológica de nuestra economía supone retos que no son en absoluto insalvables. Y tenemos mucho que hacer todavía para seguir avanzando en la auténtica paridad, en la auténtica igualdad entre hombres y mujeres, a pesar de que España es hoy día un referente a nivel internacional. Pero queda mucho por hacer para garantizar que efectivamente se combata cualquier forma de violencia, lo que se ha venido a llamar los micromachismos, pero que micro igual no lo son, y que tienen que ver con la convivencia en el espacio laboral, que tienen que ver con la corresponsabilización en las tareas de la familia. Para ello, entre otras normas que están ya en tramitación, destacaría una asignatura pendiente en nuestro país, que es una mejor utilización del tiempo.
una ley sobre racionalización de los horarios de trabajo, que además de todos los demás incentivos para que padres y madres puedan corresponsabilizarse en esas tareas, de hecho deje espacio y tiempo libre para que se pueda conciliar vida familiar, vida laboral y vida personal. Esto en España es una asignatura pendiente. Y seguro que ustedes tendrán muchas preguntas en cartera. Voy a ir terminando, pero quiero insistir en algo que tiene que ver con lo que fueron mis primeras palabras, dirigidas a los máximos responsables en Cataluña, al presidente Torra, insistiendo en que de una vez por todas evite la radicalización de la violencia en las calles de todas las ciudades de Cataluña y garantice la convivencia. Y a ellos, más que a nadie, hay que recordarles una y otra vez que, desde luego, los socialistas no estamos comprometidos precisamente con levantar nuevas barreras. Si luchamos por la igualdad es precisamente para eliminar barreras entre ciudadanos, pero también barreras en el sentido de fronteras entre territorios. Y como dice a menudo nuestro ministro de Exteriores, pensemos que las fronteras son las cicatrices que ha dejado la historia en nuestros territorios, cicatrices marcadas con las guerras, marcadas con la muerte, marcadas con el esfuerzo de quienes combatieron. No queremos cicatrices en nuestro territorio, pero tampoco queremos cicatrices en nuestra sociedad. Queremos un progreso, sí, pero un progreso que no deje a nadie atrás, como nos exige la Agenda 2030 de Naciones Unidas, un progreso que sea justo, que sea seguro y que sea duradero. Y para ello es fundamental que todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de ustedes, tengan la capacidad de mirar hacia el delante huyendo del cortoplacismo. El cortoplacismo es una enfermedad de nuestro tiempo que tiene demasiada información en tiempo real, pero demasiada poca capacidad de gestionar esa información. Tenemos que ser capaces de poner las luces largas y de luchar contra ese cortoplacismo, esa tragedia de los horizontes, como le llama el gobernador del Banco de Inglaterra cuando habla del cambio climático y la transición ecológica de nuestra economía. Hay que mirar más allá de esta legislatura que empezará a partir del 10 de noviembre, pero hay que mirar más allá poniendo desde el primer día las primeras piedras necesarias para transcurrir por esa senda de progreso justo, seguro y duradero. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Cristina. Con su permiso, ¿puedo hacerle una pregunta a doña Teresa Rivera sobre el acontecimiento de hoy, el anuncio ya de la confirmación de que la Cumbre del Clima se viene a Madrid? ¿Puedo? Pregúnteselo. No, yo le voy a preguntar a ella, pero tengo que pedirle a usted permiso. Por supuesto. Ministra, ¿nos puede comentar algo de cómo en estos últimos días se ha gestado el viaje de la cumbre a Madrid, preparativos, magnitudes de la organización, etcétera? Muchas gracias. Voy a intentar ser breve para contestar esta pregunta, que seguro que hay temas más interesantes para Cristina Narbona. Ha sido muy rápido. Yo creo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vio muy claramente cuando el presidente Piñera anunció que, dada la tensión social en Chile, era mejor, o anunciaba la cancelación de la cumbre, entendió que los países más comprometidos con una agenda multilateral asociada al clima no podíamos quedar indiferentes ante esta situación en un momento tan delicado como este, en un momento en el que es fundamental acabar de completar y hacer viable plenamente el Acuerdo de París.
que está siendo desafiado por algunos actores como el presidente Trump. Por tanto, compatible con la agenda exterior de la Unión Europea, con la agenda exterior española, con la agenda económica, con la solidaridad con Chile y la Comunidad Iberoamericana, dado que era América Latina quien le tocaba presidir esta conferencia y ya venía de un fracaso previo al anunciar Bolsonaro que renunciaba a la celebración de la cumbre en Brasil, que era quien le hubiera tocado. Contactó con el presidente Piñera, le ofreció todo el apoyo, incluido en su caso el que pudiera celebrarse en Madrid. El presidente Piñera se lo agradeció enormemente. Contactamos con Naciones Unidas y también se sintieron aliviados y contentos para poder dar continuidad, sabiendo que debía pasar por la aprobación formal de la mesa de gobierno de la conferencia de clima, cosa que ocurrió el sábado. Desde el mismo jueves, cuando se activa todo esto y sabiendo que había otros países que estaban intentando ayudar, ofreciéndose a suceder a Chile en la presidencia también, o cambiar las fechas, empezamos a trabajar, a formar un equipo con los distintos departamentos ministeriales, porque esto, como ha dicho muy bien Cristina Narbona, es una acción de gobierno en su conjunto, no de un ministerio en concreto, y activar el servicio exterior, el comercio exterior, la economía, etcétera, etcétera, pero también la seguridad, pero también entre administraciones la máxima colaboración entre el ayuntamiento y la comunidad y el gobierno de la nación. Habíamos confirmado que en el IFEMA había espacio para poder hacerlo. Piensen ustedes que esta conferencia, que probablemente es el acontecimiento del año que más personas moviliza y más actividad moviliza en todo el mundo, exige una disponibilidad de 80.000 metros cuadrados para poder instalar los distintos pabellones, moviliza más de 20.000 personas, por tanto hay muy pocas ciudades en el mundo que puedan albergar esto. El gran desafío es poder responder a toda la logística en un plazo de tiempo tan corto y a activar la máxima compatibilidad, la máxima continuidad en la cantidad de eventos que estaban ya programados, más de 250. Mañana se desplaza una persona de Naciones Unidas que estará con nosotros desde ya, y venimos todo el fin de semana trabajando tanto con Chile como con Naciones Unidas para empezar, para activar todas las respuestas y todas las necesidades que evidentemente todavía no están todas completadas, como se puede usted imaginar, pero sí era importante lanzar el trabajo desde el primer momento. Muchísimas gracias. Perdón, una última cosa que sí me parece importante. El jueves, dado que me lo pregunta, el jueves contactamos con una buena parte, la mayor parte de los grupos parlamentarios, a los partidos políticos, que todos respondieron muy positivamente. Todos entendieron que era una cuestión fundamental desde el punto de vista de la acción del Estado. Esto es una apuesta España y me parece que es importante destacarlo. Y desde entonces la otra cosa que ha sido muy significativa y muy positiva es la cantidad de llamadas, mensajes, no solamente del mundo internacional agradeciendo el coraje de España, sino también de actores nacionales, desde alcaldes y presidentes de comunidad autónoma hasta actores sociales y económicos que han mostrado, o académicos, que han mostrado su entusiasmo y su plena disponibilidad a colaborar, a trabajar y a sumarse al esfuerzo colectivo. Felicidades, muchas gracias. Doña Cristina, empezamos con las preguntas, salvo que quiera usted hacer algún otro comentario sobre lo dicho por la ministra. Santiago Romero dice, ¿cómo piensa el PSOE afrontar el posible bloqueo tras las elecciones del domingo? ¿Considera posible esta vez la abstención del Partido Popular? ¿Estarían dispuestos a negociar determinadas condiciones de Pablo Casado en temas como Cataluña, la reforma de la Constitución, la ley electoral, el blindaje de la reforma electoral, perdón, de la reforma laboral, etcétera? Adela Álvarez dice, ¿cómo va a responder Pedro Sánchez esta noche las posibles críticas de Pablo Iglesias reprochando al presidente haber alcanzado ya un pacto con el Partido Popular? Son dos preguntas que demuestran hasta qué punto existe una cierta confusión en los mensajes que llegan, ¿no? Nosotros no tenemos cerrado ningún pacto con nadie.
Nuestro pacto en estos momentos es, ante todo, con la ciudadanía, con una ciudadanía que tiene desafíos frente a la desaceleración económica, frente a los problemas de desigualdad, frente a los problemas de la transición ecológica. Ese es nuestro pacto, el buscar acuerdos con la mayor parte de los ciudadanos de nuestro país que se enfrentan con desafíos, algunos de ellos de extraordinaria magnitud, pero no hay ningún pacto a priori con nadie. Lo que sí quiero es recordar, con motivo de estas dos preguntas, que hace, creo que fue 2 semanas, el presidente en funciones habló de lo que él denominó un plan antibloqueo, donde aparecía un conjunto de posibles grandes acuerdos abiertos a todas las fuerzas políticas en principio. Yo he mencionado expresamente el Pacto de Toledo, es decir, el acuerdo sobre las pensiones, pero dentro de esa lista el presidente en funciones también incluía un pacto para la convivencia, un pacto para la integridad de nuestro país, para la cuestión de la relación con el independentismo catalán, es decir, eso está en aquello en donde el presidente en funciones entiende que hay que ampliar lo más posible el consenso y, por lo tanto, incluir también, cómo no, al Partido Popular. Son cuestiones que van mucho más allá de lo que pueden ser nuestras posiciones, sin ninguna duda, muy diferentes de las del Partido Popular en materia de fiscalidad o en materia de mercado de trabajo. Ahí seguro que hay diferencias muy importantes. Pero en el tema de la integridad de España y del cumplimiento de nuestra Constitución, yo creo que podemos entendernos y debemos entendernos cuantos más partidos mejor. Aquí la cuestión es que seamos capaces de presentar a los ciudadanos un proyecto de país que genere expectativas positivas en cualquier parte de nuestro territorio. No se trata solo y principalmente de aplicar la ley, que eso lo estamos haciendo y lo garantizamos. Además de la ley, tiene que haber una expectativa de transformación de nuestro país, donde los catalanes, sea cual sea su planteamiento, quieran seguir formando parte de España. Y para eso es fundamental el acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, desde luego también con el Partido Popular. Gerardo Domínguez dice: esta noche el candidato socialista se enfrenta a un debate decisivo en el que todos los demás candidatos estarán en su contra, todos contra Sánchez. ¿Guarda para esta noche el presidente Sánchez conejos en la chistera, propuestas o compromisos sorpresas que puedan marcar su diferencia? Noelia Ontoria, de Onda Madrid, dice: ¿cree que el debate de esta noche puede ser determinante para su candidato? Yo soy solo la presidenta del Partido Socialista Obrero Español. La chistera del secretario general y presidente en funciones, les puedo asegurar que no conozco su contenido, lo conoce él, y si tiene algún conejo que sacar esta noche en el debate, yo desde luego lo desconozco. Pero sí creo que es un debate, era la segunda pregunta, creo que es un debate muy importante por la cantidad de personas indecisas que todas las encuestas nos dan. Sea cual sea, en todas ellas se habla de millones de personas que todavía no saben lo que van a votar. Así que bienvenido sea un debate entre candidatos que cada uno, yo espero, tengan la capacidad no solo de atacar a los demás, en este caso no solo atacar todos a Pedro Sánchez, sino de plantear qué España quieren, cómo quieren reducir las desigualdades, la pobreza, cómo quieren crear empleo, cómo piensan que es posible la transición tanto en materia de ecología como en materia de digitalización, de robótica, de nuevas tecnologías. De eso se trata, de que los candidatos esta noche puedan salir de un bucle perverso donde llevamos demasiado tiempo encerrados entre nosotros mismos y hablen hacia los ciudadanos y los ciudadanos puedan escuchar las diferencias de qué haría cada uno de ellos si tuviera la responsabilidad de gobernar.
Fernando Jáuregui dice, ¿piensa usted que estamos ante una segunda transición? Si es así, ¿no cree que en la campaña han faltado planteamientos de fondo, como la reforma constitucional, la electoral y la de la Administración? ¿Asumirá el PSOE estas reformas si forma gobierno? En el programa mucho más amplio, porque tenía casi 300 páginas y el que ahora hemos publicado tiene unas 40, el programa de abril se entraba en más detalle que en el que ahora presentamos y se hacía referencia efectivamente a cuestiones que tienen que ver con posibles reformas en la Constitución. Algunas de ellas se repiten en este documento más condensado. Por ejemplo, el blindaje en la Constitución del sistema público de pensiones, pero también la definición de los discapacitados en uno de los artículos de nuestra Constitución, o el reconocimiento expreso del sistema público de servicios sociales, que no está recogido entre los pilares del Estado del Bienestar. Hay también propuestas relativas a cómo fortalecer el artículo 45 de la Constitución, el relativo al derecho al medio ambiente, introduciendo determinados criterios que son básicos para que ese derecho sea posible ejercerlo, desde el principio de precaución al principio de no reversión, a la consideración de los límites planetarios. Todo eso está aquí, y respecto de una reforma constitucional más asociada a lo que es el estado de las autonomías, lo que se recoge en este programa sigue, por supuesto, la senda que en su momento se fue diseñando por parte del Partido Socialista en cuanto a la Declaración de Granada primero y la Declaración de Barcelona después, con la especificación de cómo podemos fortalecer y hacer más eficiente el Estado autonómico que tenemos, que es ya prácticamente un Estado federal, pero que para mejorar su eficiencia y su equidad necesita mejorar también algunas de las herramientas que garantizarían esa mayor eficacia y esa mayor equidad en cuanto a la relación entre comunidades autónomas, pero también la relación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Hay un capítulo dedicado a este tema que creo que es fundamental. Y hablar de segundas transiciones, bueno, estamos en una transición con carácter amplio. Es evidente que el mundo que nos toca vivir es muy distinto del contexto histórico en el que España llegó a la democracia. Esta es una cuestión que tiene permanentemente que renovarse. Nuestra democracia tiene que renovarse en cuanto a los instrumentos de rendición de cuentas, de transparencia, de exigencia de responsabilidades. Queda mucho por hacer. Hay también un capítulo relativo a la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática, porque si no conseguimos que los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones después de los resultados dramáticos para muchos en este país derivados de cómo se gestionó la crisis económica, tenemos un problema serio y tendremos cada vez más personas que vayan por la vía, vamos a llamarle antisistema, de plantear desde la eliminación del Estado de las autonomías a la desaparición de cualquier política de igualdad de género, etcétera, etcétera, es decir, retrocediendo respecto de la situación en la que nos encontramos ahora. Alicia Delgado le pregunta cuáles son las principales propuestas del programa socialista en materia de economía e impuestos para enjugar la posible crisis económica. En primer lugar, necesitamos, y eso se viene diciendo desde hace mucho, un nuevo modelo productivo. Sí, un nuevo modelo productivo quiere decir que nuestra competitividad en los mercados exteriores no se base en salarios bajos y empleos precarios, sino en mucha más innovación tecnológica en las empresas y mucha mayor capacidad de internacionalizar su propia actividad, en particular las pequeñas y medianas empresas, y el programa tiene todo un capítulo dedicado a cómo fomentar no solo la ciencia,
sino también la innovación y, por lo tanto, cómo transferir el conocimiento científico y tecnológico a todo el tejido empresarial en nuestro país. Esa sigue siendo una asignatura pendiente, porque es verdad que hay grandes empresas que tienen una inversión notable en materia de I+D+I, pero luego hay un tejido empresarial muy amplio, básicamente de pequeñas y medianas empresas, donde todavía hay que hacer un esfuerzo, y para ello lo que se plantea, entre otras cosas, en el programa es reunir las distintas entidades financieras de carácter público que existen en este momento para tener una gran institución financiera que garantice el apoyo a las empresas y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas para avanzar en la transición ecológica, en la transición digital y en la internacionalización. Por lo tanto, primero y ante todo, tengamos un modelo productivo que no se base solo en determinadas actividades en las que, además, por desgracia, existen salarios demasiado bajos, existen empleos demasiado precarios, y lo que debemos es de fortalecer la productividad de nuestro país por la vía de la educación primero, de la formación profesional, de la innovación. Eso es fundamental. No se trata solo de crear empleo. Yo, en algún debate reciente con participación del Partido Popular, lo que oigo repetir una y otra vez es que para garantizar el sistema público de pensiones lo que hay que hacer es crear empleo. Y punto y aparte. Punto y aparte, porque claro, si lo que creamos es empleo como el que, por desgracia, se ha creado de manera excesivamente alta durante los últimos años, no estamos garantizando ni el sistema público de pensiones ni una vida digna para los que se incorporan al mercado de trabajo. O sea que sí, desde el punto de vista de la política económica hay que tomarse muy en serio el cambio de nuestro modelo productivo, y eso requiere también la reforma del mercado laboral para que existan las condiciones que justifiquen y que garanticen el papel de la negociación colectiva y también preserven los derechos de los trabajadores frente a los desafíos del siglo XXI. Vamos hacia una sociedad donde las tecnologías sustituirán en gran medida a la mano de obra, al trabajo humano, y para eso hay que comenzar a diseñar ese nuevo estatuto de los trabajadores para que estemos preparados y actuemos frente a este nuevo tipo de desafíos. Así que cambios, por supuesto, en lo laboral, cambios en cuanto al apoyo a las start-ups, a los cambios tecnológicos, etcétera, y, como he dicho antes, cambios en la fiscalidad que en absoluto afecten a ninguna persona de ingresos medios, y no digamos ya de ingresos bajos, ni a las pequeñas y medianas empresas, para las que, por el contrario, lo que se prevé es precisamente un alivio de su carga fiscal. Pero eso sí, las grandes corporaciones, el sistema financiero, las grandes empresas tecnológicas tendrán que contribuir más a lo que es el estado del bienestar, a lo que es los grandes servicios públicos que requieren de más recursos. Y esas son modificaciones que afectarán muy poco a las cuentas de las grandes empresas, pero afectarán muchísimo en positivo al conjunto de nuestra sociedad, y no la harán solamente más justa, sino también más próspera y más segura. Jaime Rull, de La Sexta Noticias, dice: ¿qué opinión le merecen las recientes palabras de Pablo Casado, en las que responsabiliza directamente a Pedro Sánchez si se producen incidentes en Cataluña durante la visita del rey y durante el 9 y el 10 de noviembre? Carlos López Combarros dice: ¿qué más méritos debe acumular Quim Torra para ser destituido? El PSC, le siguen preguntando, ¿está atando las manos del Gobierno, consintiendo demasiado a los independentistas para preservar el protagonismo de IZ en una eventual combinación con ERC? Pues creo que las tres preguntas merecen que hagamos un poquito de memoria, un poquito solo de memoria. ¿Dónde estaba el Partido Socialista Obrero Español y el PSC cuando hubo que aplicar el artículo 155 de la Constitución?
estaba al lado del Gobierno de Mariano Rajoy y no hubo, por parte del Partido Socialista, ninguna atribución de responsabilidades a Mariano Rajoy por algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar en los días del referéndum ilegal o de las manifestaciones violentas. El Partido Socialista Obrero Español se comportó con una lealtad hacia el Gobierno y hacia la Constitución que a mí me gustaría que se correspondiera con la actitud hoy del Partido Popular. Así que no puedo compartir las palabras de Pablo Casado y además me producen una enorme tristeza porque creo que ni el Partido Socialista Obrero Español ni las decenas de alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista de los Catalanes que se enfrentaron en aquellos días a lo que significaba estar apoyando el 155 y la no celebración del referéndum convocado por la Generalitat, no se lo merecen en absoluto. Pedro González dice, ¿qué soluciones anticiparía el PSOE para contrarrestar la quiebra de la seguridad social y el derrumbe de las pensiones? Ahí vuelvo a lo que antes comentábamos. Este es un tema de largo plazo, de largo recorrido, y por eso es fundamental que exista, como existe, de hecho, una comisión para el Pacto de Toledo y un diálogo con los agentes sociales para intentar construir un sistema donde no se produzcan cambios unilaterales, como la reforma que de manera unilateral en materia de pensiones aprobó el Partido Popular el año 2013. Se trata de dar estabilidad y de dar seguridad a los pensionistas y, por supuesto, de dar sostenibilidad financiera. Y para ello ya se habían estudiado muchas fórmulas y estuvimos a punto, en la legislatura que terminó al convocarse anticipadamente las elecciones, estuvimos a punto de alcanzar un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo. Algunos grupos políticos, desgraciadamente, boicotearon ese acuerdo final que nos hubiera abierto un camino muy interesante de desarrollo reglamentario, pero que estaba prácticamente construido, de manera que podemos volver de nuevo a iniciar ese esfuerzo de aproximación pidiendo la máxima responsabilidad a todos, por supuesto a los agentes sociales y muy en particular a todas las fuerzas políticas, porque no se trata de un escenario imposible. El que un sistema público de pensiones sea sostenible o no tiene que ver y mucho con la distribución de la renta y de la riqueza en nuestro país y, por lo tanto, con la fiscalidad, con cómo corregir la inequidad que supone el sistema fiscal actual, por cierto, no solo en el marco de su propio contexto legal, sino también por el elevado fraude y la elevada evasión y elusión fiscal contra la que en el programa electoral se plantean medidas importantes para reforzar la persecución de ese tipo de fraude. Eduardo Ortega, del Economista, dice, en materia de fiscalidad verde, ¿plantea el PSOE subir los impuestos a los combustibles fósiles, como el gasóleo o la gasolina, en esta legislatura? Saben que en materia de fiscalidad ambiental España va muy por detrás de los países de nuestro entorno, nos lo dicen instituciones tan poco sospechosas de ecologismo radical como puede ser la OCDE. Y, sin ninguna duda, habrá que hacer un proceso, además, de armonización entre tributos ambientales que en estos momentos están aplicándose en las distintas administraciones. No tenemos un mapa de impuestos ambientales que sea homogéneo, por ejemplo, en relación con el impuesto de circulación de vehículos y muchos otros. Hay impuestos diferentes en las distintas comunidades autónomas y creo que esta es una de las tareas que se tiene que emprender, primero para garantizar al máximo la propia unidad de mercado, segundo, para dar una señal consistente a los inversores. Sabemos que tenemos que ir avanzando hacia una movilidad que no contamine y en el programa electoral se recoge el acuerdo
entre el Ministerio de Industria y el Ministerio para la Transición Ecológica en cuanto a que a partir del año 2040 se consiga que los vehículos nuevos no emitan CO2, no contaminen. Eso significa un enorme impulso a la electrificación y a la reducción gradual de todo tipo de emisiones. Y una vez más, cada vez que surge el diésel, hay que recordarlo, cuánta gente muere prematuramente o enferma a causa de la contaminación de nuestros vehículos, porque creo que este es un tema que no se ha tomado suficientemente en serio, una parte al menos de nuestra ciudadanía, pero que empieza a ser entendido, igual que en otras cuestiones, empieza a ser entendido y cada vez más por parte de las generaciones más jóvenes, que ahora sí salen a la calle para pedir decisiones más valientes, más audaces, que entre otras cosas preserven su salud. Las últimas preguntas, pido disculpas por las que no he podido hacer. Noelia Ontoria, de Onda Madrid, dice: las encuestas no justifican la nueva convocatoria electoral y prevén un bloqueo por falta de mayorías. ¿Tendría que dimitir Pedro Sánchez, como le pide Pablo Casado, si no saca un escaño más que en abril? Pepe Luis Vázquez, de Radio Intereconomía, dice: ¿se arrepiente el PSOE de no haber aceptado las ofertas de Podemos o de Ciudadanos para evitar la repetición electoral? La consulta electoral no ha sido una decisión deseada por el Gobierno socialista, todo lo contrario. Hasta el último minuto hemos trabajado para que no hubiera una nueva consulta electoral, porque esto retrasa demasiados meses la puesta en marcha de muchas políticas, la aprobación de muchas leyes, y no era en absoluto nuestro deseo. Fuimos el partido que más votos obtuvo tanto en las elecciones generales como en las elecciones municipales, autonómicas y europeas, y estábamos, por lo tanto, comprometidos a gobernar. Y no es que nosotros no hayamos aceptado ofertas de otros partidos, es exactamente todo lo contrario. Ha habido un diálogo, en particular con Unidas Podemos, que llegó a incluir la oferta de su participación en un gobierno con una vicepresidencia y 3 ministerios. Y aprovecho para recordar, porque me sorprendió mucho cuando se planteó en estos términos, que el pedirle a Unidas Podemos que apoyara al Gobierno socialista sin estar en el Gobierno de la Nación no era en absoluto un insulto ni un intento de humillar a los votantes de Unidas Podemos, porque, desde luego, tal cosa no se entiende así en un país como Portugal, donde el bloque de Esquerra y el Partido Comunista han apoyado desde fuera el Gobierno socialista de Antonio Costa y vuelven a hacerlo otra vez más, porque les ha ido bien y porque nadie se ha sentido ni humillado ni despreciado. Simplemente es una fórmula que puede dar resultados interesantes y que el partido de Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias en particular, se negó a aceptar desde el primer momento. Y yo creo que en estos días difíciles en relación con el desafío secesionista, habrá muchísimas más personas que entiendan muy bien las palabras del presidente en funciones cuando describía su preocupación por incorporar o no personas de Unidas Podemos a su gobierno. Muchas gracias. En nombre de Asisa, que ha estado representada hoy por doña Dolores Alcalde, y de Cabify, es don David Pérez quien va a despedir el acto. Gracias, José Luis. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el desayuno de hoy. Y gracias especiales a la señora Rivera y a la señora Narbona por sus palabras. Me quedo, señora Rivera, con esta reflexión traída de que no habrá economía sin ecología y que no lo habrá si no es por el bien común. Y me quedo, señora Narbona, gracias por ese impecable repaso de temas. Creo que han quedado pocas cosas sin hablar, con esta necesidad de dejar un poco el corto plazo y centrarnos más en el medio plazo y de cómo todos sumamos a grandes retos e importantes retos que tenemos como sociedad. Enhorabuena por las gestiones hasta el momento de la COP25 y mucho ánimo con todo lo que viene por delante. Y de nuevo a todos, gracias por acompañarnos y que tengan un maravilloso lunes. Gracias.